Ok, bueno, estamos programa completo, 15 minutos. Estamos recibiendo la información y el feedback de la información de lo que pasa a este momento en Rusia con el discurso del presidente Vladimir Putin ante la Duma rusa. Ha hablado de temas domésticos, de cómo está la economía en Rusia, que, que Rusia ha sido, que las sanciones económicas han sido como un objetivo militar de Europa. Se ha referido en términos de que el mundo occidental quiere la desaparición de Rusia, con la NATO y la OTAN como sus ejecutores en el territorio. Ha dicho también que la operación militar en Ucrania va a continuar y que la obligación del ejército de Rusia es defender a Zaporizhia, Donbass y Luhansk de los ataques de la NATO y del ejército nacionalista de Ucrania. Entre otros de los temas importantes en seguridad global, ha dicho que Rusia renuncia al tratado de armas nucleares con Estados Unidos y todos los convenios firmados por Rusia se decretan que son nulos en lo que respecta al tratado START 1, START 2 y START 3. El Departamento de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia ha mandado un comunicado inmediato para que la diplomática norteamericana que representa al Departamento de Estado norteamericano acuda al Kremlin a contestar algunas preguntas. Bueno, aquí es o a contestar algunas preguntas o coges tus 4 trapos y abandonas Moscú inmediatamente. Así es, confirmado. Bueno, aquí hay que hablar con fuentes confirmadas, todo lo que hemos dicho es con fuentes confirmadas. Algunas réplicas en las redes sociales y en Twitter, esta ya es noticia antigua. Réplicas del discurso del presidente ruso Vladimir Putin. El Estado de Bielorrusia empieza a entrenar a sus milicianos por un posible conflicto de Bielorrusia. Nuestras fuerzas civiles van a adestrar aproximadamente 70,000 milicianos que van a recibir entrenamiento militar en Bielorrusia y que en caso de que Bielorrusia entre en un conflicto militar serán convocados para defender a nuestra patria. Esos son los titulares en contexto de lo más importante del discurso a la nación del presidente ruso Vladimir Putin.
El presidente ruso también ha dicho que la responsabilidad de los medios de comunicación occidentales y agencias de noticias que no informan, que lo único que hacen es obedecer órdenes de los estados como Francia, como Gran Bretaña, como Estados Unidos y España, que Rusia no solo está peleando en el campo de batalla, sino que está peleando contra los medios de comunicación y la desinformación acerca de lo que pasa en Ucrania. Ha contribuido a que los ucranianos y los rusos mueran en un conflicto que lo deberían de estar peleando los franceses y los británicos o los norteamericanos. Sin embargo, lo están peleando los rusos y los ucranianos. Bueno, esas son las primeras citas del discurso del presidente ruso Vladimir Putin. Lo que teníamos temor era de que en el discurso de hoy día Vladimir Putin le declare la guerra a Estados Unidos. Sin embargo, parece que nuestros temores estaban infundados. Se hablaba mucho del ataque terrorista al Nord Stream 2 y el ataque terrorista al puente de Crimea, que podían ser casus belli de que el presidente ruso el día de hoy le declare formalmente la guerra a Estados Unidos. Sin embargo, hay que leer entre líneas, y la salida de la Federación de Rusia del Tratado START 1, 2 y 3 puede ser considerado una declaración tácita de guerra a Estados Unidos. Esto está sujeto a interpretaciones.
is torn from the Russian secrets. Hace 50 años, la crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos. La televisión llevó a todos los hogares norteamericanos la amenaza de la destrucción. La música y el tono del locutor mostraban la gravedad de la crisis, una dramatización nada exagerada. La publicación de archivos estadounidenses y soviéticos permite hoy en día descubrir hasta qué punto la situación estuvo a punto de escapar al control de John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev. Hiroshima es una ciudad con la misma población y talla aproximadamente que Washington, y la ciudad quedó totalmente destrozada por la bomba. Las cabezas nucleares de los misiles cubanos eran 60 veces más poderosas. Había 36 misiles en Cuba. Estuvimos varias veces al borde del accidente y el planeta estuvo a punto de explotar. La llegada de los misiles soviéticos sorprende a Kennedy. El presidente estadounidense pone al ejército en alerta máxima y se dirige a la población. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Día a día los acontecimientos se precipitan. Hoy se sabe que Kennedy y Khrushchev tienen dificultades para mantenerse en contacto. Los mensajes se contradicen y los dos hombres acaban estableciendo una línea directa para hablarse. Los dos dirigentes se dieron cuenta de que la situación degeneraba y de que había que calmar los ánimos. Ambos entendieron que tendrían que sacrificar sus carreras políticas para encontrar un compromiso. The Cuban Revolutionary Government has no reason to offer explanations to America or to anyone except the people of Cuba. Son 13 días de extrema tensión. Desde Cuba, Fidel Castro rechaza toda intromisión estadounidense y exige que Washington renuncie a su política hostil hacia la isla. Las conversaciones con Frank, secretario general de las Naciones Unidas, se efectuaron durante 2 días. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. Y nosotros no hemos renunciado a ese derecho. La Unión Soviética acepta finalmente retirar los misiles. Washington se compromete a no invadir Cuba y a retirar sus armas nucleares de Turquía. Medio siglo después, los principales protagonistas de la crisis reconocen que el desastre estuvo cerca. El exsecretario de Defensa, Robert McNamara, fue especialmente gráfico. La suerte ayudó a evitar la guerra nuclear por un pelo. Good evening, my fellow citizens. What you are about to see is a nuclear war simulation based on data collected and processed from the International Atomic Energy Agency, the United Nations, information publicly available from the Central Intelligence Agency, and other declassified sources. The purpose of this simulation is to provide a visualization of the global consequences of a nuclear war between the Russian Federation and state members of NATO. Even though simplified to a great degree, it shows in a clear and realistic way the outcome of a nuclear war. Based on recent geopolitical events, the software used on this simulation has considered Russia to be most likely to begin a nuclear war. Time is accelerated to simplify the viewing of the events, and they are divided into 3 stages: nuclear war, nuclear fallout, and nuclear winter. Simulation ready. Declassified mode activated.